En esta sección vamos a explicar cómo utilizar los archivos para el T-Registro. Recuerden que para usar el T-Registro deben de descargar de la web de SUNAT el programa llamado PBS T-Registro, que sirve para validar los TXT que generamos. Los TXT por lo común se cargan de forma conjunta. Voy a explicar más adelante cómo utilizarlo, pero es muy importante descargar e instalar el PBS T-Registro, ¿ok? A ver, vamos a empezar. Hay dos carpetas dentro de archivos T-Registro. Una carpeta con ejemplos que podemos abrirlo, que trae un modelo, una casuística. Por ejemplo, en este caso que estoy abriendo es alta de un trabajador. Nos da la casuística y acá tenemos las estructuras que debemos cargar, que son 5 estructuras, y ahí están los datos y la forma de cómo es que se llena la información, ¿ok? Entonces tienen que ustedes estar tranquilos porque hay ejemplos para usar el T-Registro. ¿Ok? Ahora sí nos basamos en el archivo en sí, en la macro para cargar información al T-Registro. Esta es la versión 2.9, es la versión actual a hoy, junio 2016. Pero en el caso de que tú veas el video más adelante o en el siguiente año y de repente hay una versión nueva, no te preocupes, que estos archivos siempre van a estar actualizados. ¿Ok? Al abrir las estructuras para T-Registro, lo primero que debemos hacer es habilitar macros. Para habilitar macros, en la parte de acá que estoy moviendo, saldrá una cinta de color amarilla o color blanca en algunos casos, que dice habilitar contenido o dice habilitar macros. O en algunos casos, espero que no sea el caso de ustedes, les sale vista protegida. Si les sale vista protegida, dan clic en dicho mensaje. Y si es que se apertura una nueva ventana, buscan el botón que diga editar de todos modos. ¿Ok? Una vez que tienen este número de serie, me lo tienen que enviar por correo electrónico. Mi correo acá está en la parte inferior, gustavo@excelnegocios.com. Tienen que enviarme este número de serie para yo generarles su contraseña. ¿Ok? La contraseña que les voy a enviar sirve para todos los archivos con los cuales van a trabajar, tanto para las estructuras para T-Registro y las estructuras para Plame. ¿Ok? En este punto ya se supone que hemos instalado las tablas de SUNAT. Si no lo han visto, revisen el video anterior. ¿Ok? Mi contraseña para este caso es la siguiente. Y voy a proceder a ingresar al archivo. Nos da el mensaje de bienvenida. En la primera sección tenemos una especie de índice que nos muestra cómo se llama cada estructura y nos enlaza a la diferente hoja. ¿Ok? Por ejemplo, en la primera nos dice establecimientos propios de empleador. Le damos ver, nos lleva a la hoja establecimientos propios de empleador. Lo mismo sucede si deseamos ver otro caso. Por ejemplo, nos lleva directamente a la estructura 11 periodos. Es esta. Ok, este es un índice de los archivos que contiene estas macros para el T-Registro. En el T-Registro podemos cargar información del trabajador y también el registro de derechohabientes, ok, que está en la parte inferior. Hay dos estructuras, una para dar de alta y otra para dar de baja. Acá hay una hoja que le he puesto el nombre de importante. A ver, para hacer la carga de forma masiva al T-Registro, se necesitan para ciertos casos un conjunto de archivos, es decir, más de uno. Para otros solamente será uno. Vamos a ver en qué consiste esto. Por ejemplo, para dar de alta a un trabajador, ¿sí?, tenemos que llenar la estructura 4, que es esta, la estructura 4. Tenemos que llenar la estructura 5, que es datos del trabajador. Tenemos que llenar la estructura 11, periodos, que es la más importante, y tenemos que llenar la estructura 17, datos del establecimiento donde labora el trabajador. Ahora, tengamos en cuenta que hace unos meses se agregó una nueva estructura, que es la 29, y como este archivo está actualizado, también lo tiene, que es datos de estudios concluidos. ¿Ok? Hago un hincapié en esta estructura 29, la vamos a utilizar siempre y cuando tengamos al menos un trabajador que tenga estudios superiores. Caso contrario, no vamos a utilizar esta estructura. Así como podemos dar alta de un trabajador teniendo en cuenta estas estructuras, también podemos aplicar lo mismo para un pensionista. Para un pensionista son 3 archivos: la estructura 4, la estructura 6 y la estructura 11. Para un personal en formación, por ejemplo, para un practicante, también acá están las estructuras que debemos cargar. Para un personal de tercero, también acá está. Si queremos dar de baja a un trabajador o a un conjunto de trabajadores, también lo podemos hacer de forma
masiva. ¿Ok? Si queremos modificar información del trabajador, de igual forma, tenemos acá las estructuras que debemos utilizar. Acá hay un detalle muy interesante porque se ha tomado los ejemplos más usuales que se utilizan. ¿Ok? Cómo modificar la información de un pensionista, de un personal de información, personal de terceros, cómo agregar datos de estudios concluidos, etcétera. Entonces tenemos toda la casuística y acá tenemos toda la guía. Si desean más información pueden ingresar a la casuística, al enlace que he colocado acá en la parte superior. Vamos a ver cómo funciona esto del T-registro. Si ustedes se fijan, tenemos hojas de diferentes colores. Unas son grises y otras son color celestes o azules. ¿Ok? Las estructuras de color celeste pueden ustedes generar los archivos TXT y validarlos a través del PBS de registro. Las estructuras de color gris, una vez que ustedes generen el archivo TXT, no tienen por qué ser validadas con el PBS, su naturaleza es otra. Acá vamos a entrar en detalles. Por ejemplo, quiero dar de alta a un trabajador. Entonces, para dar de alta a un trabajador, tengo que llenar la estructura 4, la estructura 5, la estructura 11, la estructura 17 y la estructura 29. ¿Qué tenemos en la estructura 4? Los datos personales del trabajador. ¿Ok? Pero antes de empezar tenemos que colocar el RUC de la empresa que vamos a ingresar ese personal, ¿verdad? Acá está. Vamos a ingresar el RUC de la empresa a la cual le vamos a cargar información al T-registro. Acá está el número de RUC. Tenemos la ruta donde vamos a generar este archivo. Yo voy a utilizar la carpeta que se llama carpeta de pruebas. ¿Por qué lo voy a utilizar? Porque me es más práctico a mí mostrar esta casuística, ¿no? Carpeta de pruebas le he puesto yo. Ustedes lo pueden guardar en el disco D, en el disco E, en una memoria USB, donde ustedes deseen. Acá me sale el nombre del archivo que se va a generar y como veo se genera con el número de RUC y la terminación .id. ¿Ok? Lleno la información acá, como ustedes lo pueden ver. Hay información obligatoria, hay información opcional. Tengo acá las tablas. Cuando una tabla está ya instalada, simplemente lo seleccionan, presionan F3 y aparecen los códigos. Quiero utilizar estos códigos, hago doble clic, selecciono donde quiero que aparezcan y aceptar, y los códigos se han venido acá a la hoja de Excel. ¿Ok? En este caso voy a cargar un solo trabajador. Y acá lo tenemos, ya llené la estructura 4, tengo que llenar la estructura 5 también. Acá lleno la estructura 5, lo mismo, el RUC tiene que ser el mismo, la ruta donde deseo guardar el archivo y lleno los datos. ¿Ok? Hay más tablas, quiero la información que es la tabla 25, la selecciono, presiono F3 y listo, acá está. Recuerden que para que estas tablas funcionen antes tienen que haber sido instaladas, para la cual si revisan el video anterior ahí se pueden dar cuenta cómo se hace. Entonces ya llené la estructura 4, la estructura 5, me falta la estructura 11, la estructura 17 y la estructura 29. A ver, la estructura 11 es la estructura más completa para el T-registro y para dar de alta un trabajador. Acá tenemos que colocar la información principal del prestador. Esto siempre tiene que ir por cada operación o por cada vez que utilicen la estructura número 11. Estos datos siempre tienen que estar del trabajador, porque esta es la única forma de identificarlo. ¿Ok? Posterior a esto, como nosotros estamos dando de alta a un trabajador, tenemos que utilizar vínculo del trabajador o pensionista, etcétera, el tipo de prestador que sea, para la cual colocan la fecha de inicio o reinicio de actividades, nada más. Tipo de trabajador, acá nosotros vamos a indicar al sistema qué tipo de trabajadores. Por ejemplo, es 21. Presionamos F3, vemos que el 21 es empleado. Entonces, acá, mediante esta estructura, le estoy indicando que se trata de un empleado. Fecha de inicio o reinicio es la misma. ¿Qué otro dato voy a mostrar acá? Régimen de aseguramiento de salud. Régimen de aseguramiento, le coloco el número 0. ¿Qué significa el 0? Vamos a ver. Tabla 32. Es salud regular. ¿Ok? Entonces, a través del T-registro nosotros le vamos a dar toda la información que va a ser utilizada con el plan. Entonces ya estoy que le digo que tiene un salud regular. Régimen pensionario. A ver, que como he colocado acá, el código 24, ¿qué es? Ah, muy bien. Tiene sistema privado de pensiones, en este caso Prima. ¿Ok? Entonces vamos alimentando de información a este trabajador y cuando trabajemos con el PLAME ya sabemos qué campos son los que vamos a colocar los importes, ¿verdad?
¿Tiene SSTR salud? Si lo tiene, también lo colocaremos acá. Recuerden ver los comentarios, todo está comentado. ¿Ok? Una vez que hemos llenado este archivo, podemos generarlo presionando clic en ese botón. ¿Qué más tengo que llenar? La estructura 17. Dato de establecimiento donde labora el trabajador. Acá está, lo voy a generar. Y la estructura 29, que es datos de estudios concluidos. Lo voy a utilizar siempre y cuando este trabajador tenga estudios superiores. Formación superior completa. Número 13. Educación universitaria completa. Ok. Vamos a ver ahora, generamos el archivo. Entonces ya generé la estructura 4, 5, 11, 17 y 29. ¿Dónde le he generado? En la carpeta de nombre, carpeta de pruebas. Y acá lo tenemos. Acá están los 5 archivos. ¿Por qué? Porque si nos vamos acá, son 5 estructuras que hemos llenado. Al tener estos archivos TXT, no podemos abrirlos con el bloc de notas siempre para visualizar qué información hay ahí, ¿verdad? Con el bloc de notas podemos visualizar la información que tiene, solamente llenar un trabajador. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar al PBST registro. Como les mencioné antes, el número de RUC que estoy utilizando en los archivos tiene que ser el mismo para el PBST registro. Ok. Voy a entrar al PBST registro. Acá quiero hacer un hincapié. Algunos pueden ingresar fácilmente haciendo doble clic en el PBST registro. Pero hay otros que tienen problemas que el botón validar no funciona. Entonces lo que tienen que hacer es clic derecho, ejecutar como administrador, le damos que sí, colocamos el RUC que queremos validar, ingresar. Vamos al validador, añadimos archivos, buscamos los 5 archivos TXT que hemos generado, presionamos validar. Listo. Me dice que no hay ningún error. Luego seleccionamos dónde queremos colocar el archivo zip que se va a generar. Va a ser en carpeta de pruebas. Seleccionar carpeta y generamos. Esa es la forma en la que se debe trabajar con las estructuras para el T-registro. Generamos los TXT, validamos con el PBST registro, se genera un archivo zip y ese archivo zip se utiliza para cargar a través de SolSunat. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si es que yo hubiese ingresado al PBST registro de esta forma? Simplemente haciendo doble clic, estoy ingresando. Voy a ingresar. Voy a validar los archivos, que son estos TXT. Nuevamente lo voy a validar. Presiono validar. ¿Y qué pasa? No me funciona el botón validar. Entonces, para evitar este problema, vamos a entrar haciendo clic derecho, ejecutar como administrador. ¿Ok? Me voy a carpeta de pruebas y acá tengo, este es el archivo zip que se ha generado. Es decir, toda esta información de estos archivos, de estos 5 archivos de bloc de notas, están generados en este archivo zip. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ir a SolSunat, ingresar mis datos, ir a mis RUC y otros registros, ir al T-registro, ¿sí? Y cargarlo. Yo estoy en esta sección. El T-registro se divide en 3 secciones. La primera es registro de derechohabientes. La segunda es registro del empleador. Y la tercera, y la opción que estamos utilizando nosotros, es registro del trabajador, pensionista, personal de información y otros. Nos vamos a carga masiva. ¿Sí? Seleccionamos el archivo donde está el archivo zip y cargamos el archivo. Acá me va a salir el estado del ticket y cómo nos fue en la carga de la información. Ok, no lo voy a hacer acá porque no quiero tocar el tema de SolSunat ahorita, pero se hace de esta forma. Seleccionamos archivo, vamos a elegir el TXT, luego lo cargamos y acá me va a salir toda la información de la carga que se ha hecho, si fue correcto o no. Muy bien, de esa forma vamos a trabajar con las estructuras para el T-registro. Ok, voy a eliminarlo para no confundirnos y hacer otro ejemplo. Supongamos que yo quiero dar de baja a un trabajador. Para dar de baja a un trabajador, y de acuerdo a esta estructura, baja de un prestador. Se tiene que, para un trabajador, personal de información y personal en terceros, se remite a la estructura número 11, periodos. Ok. ¿Cómo damos de baja a un trabajador? Muy fácil. Vamos a borrar todo esto. Solamente es una estructura. Recuerden, información principal del prestador siempre tiene que estar ahí.
¿Cómo lo damos de baja? Utilizando vínculo del trabajador, pensionista, información, stack, etc. Fecha de fin, le decimos, ¿sabes qué? El 16 de mayo del 2016, este trabajador está saliendo de mi planilla, está saliendo de base de datos. ¿Por qué? Muy bien, tabla 17, renunció, muy bien. Motivo 1. De esta forma le estamos dando de baja al trabajador. Nos olvidamos de ingresar tipo de trabajador, régimen de aseguramiento, régimen pensionario o SCTR salud. Nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Porque dando de baja a este trabajador por su fecha de CS, por su desvinculación de la empresa, ya se supone que lo otro también se está dando de baja. Por eso solamente es necesario hacer el llenado de esto de acá. Genero mi archivo. Nos vamos a carpeta de pruebas, acá lo tenemos, lo abro si quiero visualizarlo, lo que es la información que estoy enviando. Vamos a ir al PBST registro, vamos a ingresar el RUC que estamos trabajando. Ya cometí el error de abrir el PBST registro con doble clic, no, lo vamos a abrir como ejecutar como administrador. Voy a ingresar el número de RUC y vamos a ver qué pasa. Voy a validar este archivo, abrir, validar. Espero unos segundos, valido OK, no hay errores. Selecciono la carpeta donde quiero que se guarde este archivo, que va a ser la misma. Y genero mi archivo zip. Se encripta, se convierte en zip y se genera. ¿Sí? Todo eso lo hace de forma automática. Acá lo vemos. Entonces, si quiero dar de baja a este trabajador o un conjunto de trabajadores, me voy a mi SolSunat, me voy a registros del trabajador, pensionista, personal de información, carga masiva, y desde acá selecciono el archivo zip, lo ubico, lo selecciono y lo cargo, y acá me va a salir todo el detalle de qué tal nos fue con respecto a la información de carga de este archivo. ¿Ok? Esa es la forma en la que debemos trabajar con las estructuras para T-registro. Recuerden revisar siempre los ejemplos y revisar la estructura, porque acá nos indica todo, qué estructuras hay que cargar para hacer cierta modificación de datos, dar de baja, agregar nuevos trabajadores, etc. Todo está acá. Recuerden que las pestañas de color azul, cualquiera que se generen, ¿sí? Estas se validan con el PBST registro. Las que son de color gris, no es necesario validarlo con el PBST registro. Simplemente el archivo que se genera se carga directamente desde SolSunat. Y ahora, si somos curiosos, podemos darnos cuenta que al tener 3 categorías el T-registro, ya trabajamos con registro de trabajador, pensionista y personal de información, pero también tenemos acá registros de derecho a ambientes y también hay carga masiva. Entonces, para eso, en este archivo también se está incluyendo eso. Si queremos dar de alta a los derechohabientes, nos vamos a la estructura número 13, colocamos el RUC de la empresa, la fecha en la cual se está dando de alta, la ruta, que va a ser carpeta de pruebas. Voy a borrar para evitar cualquier confusión. Sí, colocamos los datos del derechohabiente y generamos nuestro archivo TXT. Listo, se ha generado, lo vamos a visualizar, acá lo tenemos. Ahora, si este archivo yo lo quiero cargar a mi T-registro a través de SolSunat, no es necesario que lo valide con el PBST registro, pero incluso ni aparece. ¿Ve? No hay nada. Entonces, ¿lo que quiere decir? Que este archivo se va a cargar directamente desde la opción de registro de derechohabiente, carga masiva. Seleccionaremos el archivo TXT, ¿sí? Y cargamos el archivo. Y en esta parte inferior me va a salir el estado de la información de la carga. ¿Ok? Si queremos dar de baja, también trabajaremos con la estructura 24. De igual forma, se genera el archivo. Acá lo vamos a tener baja. ¿Sí? Y se carga a través de SolSunat. ¿Ok? Ahora muchos preguntan, pero que tenemos la estructura 1, 2.1, 2.2 y 3, pero actualmente no se están utilizando esas estructuras ya. Así que, salvo que sea la primera vez que están registrándose como empresa y van a empezar recién operaciones, es decir, no les han hecho carga inicial, sino simplemente es la primera vez, entonces ahí sí van a utilizar estas estructuras. Siempre y cuando sea una empresa muy grande, ¿no? Que tenga diferentes establecimientos y todo eso. Caso contrario, obviamos esto, trabajamos con la estructura 4 a la 29 y también la 13 a la 24 si se trata de derechohabientes. ¿Ok? Eso es todo referente a cómo utilizar las estructuras para el T-registro. Agradezco su atención.